Bueno, Carol, terminamos el segundo round con Carol Hills. ¿Qué te pareció esta segunda experiencia chachalaquera? Me ha parecido súper chiva, creo que indagamos muchísimo más que en el primer episodio, creo que como tenía que ser, y siento que la gente se va a llevar mucho en lo que pensar con este episodio, así que espero que lo disfruten. Muchas gracias, Carol. Bueno, en este capítulo, el número 46, segundo round con Carol Hills, vamos a explorar un poco más la visión y mentalidad que debe de tener un artista musical en El Salvador. También este capítulo es especial, lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte sale hoy jueves, donde estamos abordando la mentalidad, los Grammys, las premiaciones y un poco más de quién es Carol Hills. También vamos a abordar sobre su nueva producción. Y la segunda parte de este capítulo sale el día de mañana viernes. Esperamos que en la noche salga. Vamos a estar haciendo una interpretación a capela, por así decirlo, de las canciones del último disco de Carol Hills en mi habitación. Así que esperamos sinceramente que disfruten este capítulo y el que sale el día de mañana. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 46. Tenemos el segundo encuentro, el segundo round con Carol Hills. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Muy bien, mira, muy contenta de regresar a Proyecto Chachalaca y de platicar de nuevas cosas. Ok. Vamos a ver, Carol, ya estás aquí. Vamos a ver qué tal estuvieron tus vacaciones. Pues en mi casa, la verdad que no hice mucho, usualmente las vacaciones todo está súper lleno, solo salí fuera de San Salvador un día Ok. y ya. Pero usualmente no hago mucho. En realidad, antes trabajaba toda la vacación. Entonces es Oh, como que, ajá, es como que nunca tenía vacaciones. Ahora es diferente, pero siempre me quedo en la casa. ok. Hoy sí tienes vacaciones. Bueno, Sí, digo, estás en tu casa. digamos, Está digamos que bien. sí. ¿Y el calor qué tal? ¿Cómo te está tratando? Durísimo, durísimo, está súper fuerte. Acá donde yo vivo es súper caliente, o sea, no sé cuánto estamos ahorita, pero yo lo siento fuerte. Sí, se siente, está violento el clima, diría yo. Sí, ha cambiado un montón. No sé, yo he sentido que este año las temperaturas han subido un montonazo. Sí, totalmente de acuerdo. Y parece que no es invierno, parece que es infierno el que estamos viviendo aquí en San Salvador. Exacto, sí. Bueno, Carol, en el capítulo anterior preguntamos quién eras tú. Ahora vamos a conocer un poquito más de Carol Hills. Ahora, Muy Carol, bien. sabemos que la música es tu pasión y has recorrido un emocionante trayecto a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sí. Hablemos de ese lugar en el que tú tienes esa inspiración para poder escribir tus canciones. ¿Qué lugar sería ese? Pues fíjate que usualmente todas mis canciones salen del lugar donde estoy ahorita, de mi cuarto. Pero la inspiración realmente puede ser en cualquier momento. Es más como un estado mental, más que un lugar. Porque creo que las ideas se me vienen cuando sucede algo que me hace pensar, tengo un pensamiento, no sé, me pongo como a reflexionar muchas cosas y es donde me siento como a escribir. Ese es como Ok, mi proceso. Primero escribo y después hago música. Pero realmente es bien raro que digo, necesito un espacio X para componer. Sería lo ideal, pero está mi cuarto. Realmente tengo una esquina donde está el piano y ahí me quedo. ok, ok. El capítulo pasado nos decías, por ejemplo, que ibas caminando por la calle y de pronto aparecía la inspiración. Me imagino que prácticamente es eso. Sí, a veces así me sucede, pero usualmente, digamos, es como en un momento bien reflexivo que tengo esa idea. Y Ok, si no la escribo, se me va. ok, ok, ok. Muy bien. Háblanos un poquito de la experiencia o los momentos especiales que has tenido a lo largo de tu carrera, esos momentos que vos consideres que te han marcado a lo largo de tu trayectoria. ¿Bueno o malo? Bueno, mira, uno bueno y uno malo, ¿te parece? Ok, mira, creo que uno de los momentos que me marcaron mucho es algo súper reciente. Fue cuando la Academia Latina de la Grabación me aceptó como miembro. Eso era algo que yo decía es imposible, pero realmente era más que todo la falta de conocimiento de cómo aplicar que fuera imposible, ¿sabes? Y pues, digamos, algo malo, digamos, que me ha marcado y que todavía sigo trabajando en eso es ese temor de que nadie llegue a los shows. O
sea, tener shows vacíos donde le pusiste empeño y que no haya nadie, eso te rompe, te hace cuestionarte si realmente vale la pena hacer música. Pero es parte del proceso realmente. Pero un momento que haya pasado algo así. ¿Te ha pasado algo así? Sí, sí, hace 4 años bueno, hace 4 años tuve la oportunidad de ser telonera del cantautor Jorge Drexler. No, ok. Y unos días después tuve un show donde no llegó nadie. Solo Mm, estábamos, mi compañero cantautora y yo. Y no había nadie. Y fue súper fuerte porque cuando vos tenés la oportunidad de subirte al escenario de otro artista con el público de ese artista, te sentís, te puedes llegar a sentir como, wow, o sea, la logré, son miles de personas las que me están escuchando, pero en realidad es el artista el que te ha prestado ese espacio, no es tuyo. Entonces, cuando llegas a la realidad de que la gente no está yendo a tus shows, ahí es donde se te desinfla todo. Y ahí buscas en eso de, o sea, quizás no fue así, falta muchísimo entiendo. por trabajar. Entonces eso fue, de hecho, fue una de las experiencias más yucas de mi carrera. Sí, definitivamente es algo que te hace dudar, me imagino. Así es. Sí, cuestionarte si realmente vale la pena y genera otro tipo de sentimientos como ese rencor a tu país. ¿Por Ah, qué no me apoyan? O cosas así, una comprendo. cuestión bien, bien heavy que creo que le pasará a los creativos en general. Pero sí, yo me acuerdo que me quería ir desde El Salvador, ya no quería tocar aquí después de eso. No, mira, yo creo que es algo general, fíjate. A muchos artistas les pasa eso, de que van, intentan y tal vez la escena propia, el propio salvadoreño, no consume estos, digamos que, contenidos que se producen aquí en El Salvador y eso es un gran problema, mira. Bueno, continuamos en esta Sí. pequeña parte para poder conocerte un poquito mejor, ya que sos así como artista y los artistas tienen un alma así como bien, bien extraña, diría yo. Mm, sí. Tomando el capítulo anterior del biólogo, ¿qué animal te representaría mejor según vos? Híjole, no sabría decirte, pero déjame ver, déjame Ok. ver. Es que, no, como te digo, Ujú. no sé si tortuga, porque las tortugas tienen algo bien interesante, así como la fábula, o no sé si era fábula, sí, la fábula de la tortuga y la La liebre. tortuga y la liebre, sí. Entonces que al final la tortuga llegó a la meta, aunque fuera más lenta que el conejo o que la liebre. Y siento que yo soy una persona bien resiliente y que es consistente, aunque Ok. aparentemente vaya más lento que los demás. Entonces me considero, digamos, si lo vemos desde esa perspectiva, como una tortuga Ah, muy bien. Ah, a qué su loco, ritmo. Y mira. no tiene que, o sea, ¿sabes? No tiene que ser algo malo la tortuga. De hecho, las tortugas son importantes para la biodiversidad y un montón de cosas que la gente no ve, ¿verdad? Pero en esa fábula a veces la gente malinterpreta a la tortuga, pero la tortuga realmente tiene eso, es perseverante y es definitivamente es consistente. Así que digamos que la tortuga. Ok, la tortuga sería tu animal que te representa. Muy bien, mira, qué Sí, bonito. Ok, vamos a ver. ¿Alguna película que te haya marcado? fíjate que yo no soy mucho de ver películas, sin embargo, yo soy fan de ver documentales de músicos. Ah, ok. Uno de los documentales que más me ha gustado hasta la fecha, y eso que yo no Ujú. soy fan, es el de Coldplay. Ok, Coldplay ok. tiene un documental bien chivo donde explica, o sea, me pareció brutal de que Chris Martin tuviera la visión de grabarse desde el día uno que empezaron su banda, algo que la mayoría de artistas no hacemos, no nos grabamos en todo el proceso, entonces en la película se muestra desde el primer ensayo de la banda hasta lo que ya conocemos como Coldplay. Entonces me impactó de que por la forma en la que Chris Martin había sido criado, el tipo de padres que había tenido, él tenía esa certeza que él iba a lograrla en la música, o sea, algo que muchos artistas tienen que desarrollar en el camino y no es algo que es nato en ellos. Así que me pareció increíble la mentalidad de Chris Martin y cómo se desenvolvió la banda. Ah, ok.
Qué interesante, fíjate, porque es así, es como tener visión y tener confianza de lo que uno está haciendo, produce en los demás una emoción. Qué interesante, Así es, fíjate. así es. Así que ese es un documental que yo le recomendaría a todo músico, especialmente compositores, que lo vean, porque es súper inspirador. Ok, gracias Carol por compartirnos esto tan personal tuyo. Vamos a Sí, comenzar la primera etapa del capítulo explorando un poco la mentalidad que tal vez un artista y principalmente un artista en la música debe de tener para poder mantenerse, porque creo que una de las cosas que te caracteriza como artista salvadoreña, Carol, es la constancia, como vos decís, siendo la tortuga, la constancia que tú tienes para poder mantenerte trabajando, desarrollando ideas, haciendo una propuesta musical aquí en el país. Entonces, para nosotros quizás sería importante como analizar o conocer esa mentalidad que se debe de tener. Sabemos que la vida de un artista puede estar llena de desafíos, sin duda, pero ¿cómo enfrentas las dificultades y te mantienes motivada para poder seguir adelante con tu, vamos a ver, con tu sueño de artista, por así decirlo? pues mira, no ha sido fácil, pero yo creo que una de las cosas más importantes es que vos tengas súper claro para qué estás haciendo música. Desde ese punto, cuando tenés la claridad para qué lo estás haciendo, es mucho más fácil lidiar con la parte negativa o con las dificultades, porque si lo vas a hacer por dinero, porque te apasiona, o si entendés, por ejemplo, que el fracaso es parte de esas cosas que te van a llevar al éxito. Creo que ver ahora, ver así las cosas me ayuda como a lidiarlo mejor, ¿verdad? Porque creo que una de las cosas con las que el artista, el creativo en general, se enfrenta es con uno mismo, con todo ese ruido que uno tiene en la mente de insuficiencia, de que o no tengo el suficiente dinero, quizás no soy tan talentoso, quizás otra gente tiene más oportunidades, o por mi entorno, contexto, mi género, todo lo que se te pueda ocurrir, te pones esas excusas de por esas razones me cuesta más. Entonces, creo que es súper importante trabajar en la mente y eso también se logra priorizando tu salud mental. Una de las cosas Ok. que yo he estado haciendo en los últimos años es tomar terapia. O sea, es algo que para mí no es o sea, es un no negociable. Siempre voy a terapia. Y creo que eso también me ha ayudado a tener mayor control emocional, que antes me desbordaba completamente. Ok, fortaleza emocional quizás sería como la primera cualidad que hay que tener y saber Sí, comprender que uno necesita apoyo. sí, sí, definitivamente. Y tener, o sea, yo sé que a veces uno no tiene súper claro las cosas, Ujú. pero como por lo menos tener la certeza de para qué estás haciendo música, o sea, fijarte una meta. Creo que esa es también una parte muy importante, tener una meta y mirarlo como un todo, porque si nos vamos como de lo poquito, sin ver the bigger picture, como dicen en inglés, Ujú. es bien difícil seguir caminando cuando no estás viendo nada. Ok, ok, definitivamente. Y de pronto el rechazo, mira que nosotros aquí en El Salvador prácticamente tenemos una cultura de rechazo, Carol. Así es como lo voy a llamar en este capítulo y disculpen si alguien se ofende, pero sí tenemos una cultura de rechazo y rechazamos principalmente lo que se produce aquí en El Salvador. ¿Sí? Entonces, me gustaría preguntarte, porque más de alguna vez este personaje que nosotros conocemos como hater aparece, sale de la basura y viene a querer, digamos que, desacreditarte, ofenderte, restarte importancia o cualquier cosa. ¿Cómo, cómo has digamos, cómo has tratado esta circunstancia o estas situaciones en las que tenés haters que de pronto te están escribiendo algo o te han dicho alguna cosa de frente? ¿Cómo atendés esa situación? Pues es una parte bien difícil porque nadie te prepara para manejar los comentarios negativos. Em, Al principio me enganchaba muchísimo, pero muchísimo, porque he tenido como momentos bien específicos en donde se da la oportunidad que la gente empiece a tijerearme, como dicen. Em, por ejemplo, te voy a poner un momento. Hace 10 años tuve la oportunidad de salir por primera vez en televisión masiva, o sea, 100.000 salvadoreños viendo el programa. Y recuerdo que en Facebook empezaron a hablar pestes de mi vestuario y empezaron a inventar un montón de cosas. Yo no quise
¿sabes? No quise ni ver el episodio, me sentía súper avergonzada y me afectó mucho en ese momento. Pero luego, he ido tratando como de no prestarle mucha atención. No te miento, a veces sí me engancho, pero no es que yo voy a escribirle a alguien y empezar como el tú por el tú, sino es más que recibo como ese comentario y empiezo a tener esa conversación negativa conmigo misma. Entonces me cacho y digo, no, esto no es mío, dejémoslo ahí. Y me ha pasado que he tenido que tener como un poquito más de conciencia de cacharme en eso con TikTok, porque ahí cualquiera te puede escribir y el hecho de estar expuesto en redes sociales, como que la gente siente que tiene derecho de tener una opinión. Entonces a veces yo elimino comentarios, a veces bloqueo personas, porque está bien, o sea, el espacio en internet tiene que ser también un espacio seguro para vos, y si no lo está haciendo, las propias redes sociales te dicen, mira, estas son las herramientas que vos tenés, si no te estás sintiendo segura o seguro creando contenido, puedes hacer esto, esto y esto. Entonces también no tener miedo de poner ese límite con la gente. Como dicen, no te dan de hartar. Entonces, a Sí, veces es definitivamente. mejor como no darles ese poder, pero a veces sí Ujú. reconozco que me he enganchado. Comprendo, pero creo que es algo natural. Sin duda de pronto alguien va a venir y te va a querer decir un millón de cosas. Como decir, Así mira, la es. gente sí tiene derecho a tener una opinión, pero no tiene el derecho a tirártela, a arrojártela y con eso querer destruirte. No hay derecho para eso. Vos estás haciendo un esfuerzo, mira, increíble, definitivamente. A mí me ha parecido muy bonito, ¿sabes? Aprovecho para poder felicitarte y decirte de que se requiere, fíjate, muchísima perseverancia mantenerse, por lo menos durante 10 años, mantenerse en la escena salvadoreña. Y venimos de una escena, y yo creo que eso es algo que te voy a preguntar un poquito más adelante, que la escena salvadoreña ha ido cambiando un poco. Se ha ido abriendo un poco más de mente respecto a los artistas salvadoreños y les está dando, digamos que, suena feo decir dar la oportunidad, pero así es el escucha salvadoreño, por desgracia. Así es, ha ido cambiando, pero todavía seguimos teniendo las mismas problemáticas. O sea, esto de ser Ok. artista en El Salvador es súper complejo, especialmente porque la gente sigue sin entender que la música es un privilegio. O sea, para mí ha sido así. Creo que, no sé si lo comenté en el podcast pasado o se lo comenté a alguien más, pero para mí la música, hacer música en El Salvador es un privilegio y en Latinoamérica en general, o sea, porque es caro. Y si vos querés hacer artista y tenés que pagar luz, agua y rebuscarte por lo básico, ¿vos crees que vas a estar pensando en hacer música? Por supuesto que no. Entonces también yo entiendo que haya todavía precariedad en ciertos aspectos de la música porque no tenemos una industria, no se puede como trabajar del todo y son sectores específicos los que consumen cierto tipo de música. Entonces, ¿qué te digo? Es un tema bien complejo y requiere perseverancia y requiere también tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Como las que yo he tomado, que no han sido fáciles, como por ejemplo, yo decidí no cantar covers, pero entré a la universidad a sacar una carrera aparte porque había que trabajar. O sea, no, nadie me iba a regalar la producción de mi música y tenía que hacerlo por mi cuenta. Entonces, son ese tipo de cosas que cada quien va decidiendo, ¿verdad? Este es mi camino, hay otros artistas que lo hacen diferente y les está yendo diferente, pero pues cada uno sabe, ¿verdad? Cómo le toca para llegar a donde está. Correcto. Y bueno, hablando de la escena de El Salvador, porque una cosa es enfrentarse a las dificultades, pero otra cosa también sacar la energía, sacar, digamos que, la fuerza para perseverar. ¿De dónde sacas esa fuerza, Carol, para perseverar? Pues, buena pregunta. La verdad es que, o sea, creo que en mi personalidad soy bastante persistente. No me gusta que me digan que no puedo hacer las cosas, porque Ok. antes como que me compraba mucho eso. No puedes hacer eso. Yo decía, bueno, no puedo. Pero ahora no. O sea, sí puedo, porque me decís que no puedo, ¿verdad? Entonces, poder hacer lo que me gusta, siempre me da como ese empujoncito, ¿sabes? Porque lo que más me apasiona es hacer canciones y me da felicidad. Entonces,
hay que trabajar en esa felicidad, aunque sea compleja, ¿verdad? Y tome tiempo. Comprendo totalmente. Bueno, mira, que la verdad es que sí, sí. Creo que es lo único que va tocando, ¿no? Mantenerse en eso. Así Creo que es. eso es algo que no te pregunté. ¿Qué estudiaste, Carol, para poder ir trabajando de trasfondo? Fíjate que soy traductora e intérprete profesional, estudié eso en la universidad, inglés y español, y me puse a estudiar japonés, ¿verdad? Ah, Que el creo que lo Nifongo. platicamos. Sí, sí, Ajá. claro que sí. Sí, entonces la idea del japonés era eventualmente pues también hacerme traductora, pero es demasiado tiempo el que hay que invertirle, entonces pausé un rato eso, pero sí, fue una decisión que yo tomé hace muchísimos años de decir, yo no quiero que mi música, no sé cómo decir esto sin que suene feo, pero yo no quería que la gente solo me conociera como cantante. Yo quería hacer mi propia música y yo quería proteger en ese momento que yo consideraba que era correcto, yo quería proteger esas composiciones y que vinieran de otra cosa, que vinieran de trabajo que fuera afuera, para que cuando la gente supiera de Carol Hills, conociera a la cantautora, hace canciones, no hace otra cosa. Entonces, obviamente ha sido un camino más difícil, oportunidades más escasas, pero para mí era como lo correcto, ¿verdad? Obviamente uno va evolucionando, uno tiene que abrir la mente porque el negocio funciona de otra forma, ahí voy, pero para mí, ¿verdad? Se siente bien cuidar esa parte, hacer música y dedicarme solo a componer mi propia música. Ok, mira, que eso es mantenerse fiel a tus principios. La verdad es que eso es algo bien admirable. Aquí en El Salvador, vuelvo a decirlo, a veces se vuelve un poco complicado. Yo he escuchado muchas historias. Mira, a mí me gustaba tocar música y todo eso, pero había que pagar recibos, había que hacerse cargo de muchas cosas en la casa. Entonces se quedó ahí, hasta ahí el sueño. Y la verdad es que sí o no, escuchar varias historias así como que va doliendo un poco en el aspecto de decir, pudo haber habido una escena mucho más grande, pero las dificultades sí se hacen muy presentes acá. Y poder Sí. mantenerte, la verdad es que como decís, es un privilegio y te felicito también por mantenerte, dándole forma a tu sueño todavía. Ahora, me gustaría también abordar el tema del apoyo a la comunidad de artistas, Ujú. cantautores en El Salvador. ¿Hay alguna, digamos que algún movimiento o algo que se esté haciendo? Ya habíamos hablado de, me parece que Noche de Cantautores, que es un excelente proyecto que ellos mismos están animando y que poco a poco va creciendo un poco más. ¿Nos podías hablar de movimientos o apoyo? Igual, si hay algo que nosotros pudiéramos hacer para poder apoyar, sería fantástico. ¿Tú nos podrías decir algo al respecto? Fíjate que ahorita es muy diferente a como era antes. Siento que antes había más como grupos, colectivos que se apoyaban entre sí, habían más. Creo que te comenté que existía este movimiento que se llamaba Indie Colectivo. Ese fue como el primer colectivo de artistas independientes que hacían música original, que empezó en 2010, 2011. De ese grupo de personas salgo yo, ¿verdad? Que me impulsaron, me invitaron y empecé a tener espacios. Luego, en 2017, pues surge el colectivo del que yo era parte, Errantes Cantautores, que es el que precede a Noche de Cantautores. Y luego, pues, Noche de Cantautores ahorita. Pero se han ido disolviendo todos esos proyectos. Ahorita los que he visto ha sido Noche de Cantautores en el caso de la música de autor y Cantautores del Salvador, pero siento que falta todavía bastante. Es más un tema de ego. Siento que tenemos Oh, que trabajar cada uno de nosotros nuestra valía, y esas cuestiones, porque creo que ahí es donde hay fricción, ¿verdad? La cuestión del ego. Y esa es la cosa en general que yo he observado en estos años, y es que los salvadoreños tendemos a no verlo como un todo. Te voy a poner el ejemplo de los Grammys latinos. ok. Para mí yo lo veo así. Si, por ejemplo, los Yo Lora lograran una nominación para 2023, para mí eso es un logro de nación, o sea, hacer historia de unos artistas como ellos logrando una nominación. Pero a veces la gente no lo ve así, lo ve como, pero es que debería ser yo el nominado, no ellos. Y así te lo pongo así y en lo pequeño se ve eso. Y siento que eso no nos permite realmente desarrollarnos porque lo vemos como en función a qué es lo que me funciona solo a mí. Ujú. Cuando dentro del colectivo
si todos trabajamos para una sola visión, el que una persona llegue antes no significa que no lo vas a lograr vos. Significa que hay una persona que tuvo que llegar primero para poder abrir camino y eso abre oportunidades. Eso es como yo lo veo. Y espero que más personas lo vean así. Entonces, siento que eso nos ha minado mucho a la escena salvadoreña, el ego. Sí, Y hay que fíjate. aprender a trabajar con la gente, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero al final debería ser el bien común poder tener una escena salvadoreña autosostenible. Sí, fíjate a saber por qué, pero así exactamente como vos lo estás diciendo, prácticamente como que el salvadoreño es el primer enemigo del salvadoreño, y lo veníamos diciendo en varios capítulos atrás, como que el primero en ponerle zancadilla a un salvadoreño es otro salvadoreño. Mira el caso Sí, de otros cantautores salvadoreños que han tenido que salir del país para poder brillar. Y no solo es en la música, fíjate, no solo es en la música, es casi que en todo prácticamente, que se generan grupos, que se empiezan a tirar odio entre ellos, que por generación, que porque vos estuviste antes y que no enseñaste bien, un sinfín de cosas que sí, realmente es puro ego, como vos decís, la verdad es que sí. Mira que sí. aquí andamos en el gremio de podcasters salvadoreños, todavía no somos muchos como para tener, digamos que dificultad, así como que roñas entre nosotros, ¿verdad? Pero Ajá. hay problemas con el mic. Ya Ahorita pasó, que ya pasó. acabo de mover, espérate. Me acabo de mover. Ok, Dale, hoy sí. dale. Ya, Bye. ya, y sí. Ok. Entonces, como te decía, por ejemplo, el gremio de podcasters aquí en El Salvador todavía somos pocos los que estamos haciendo esto, pero creo que estamos tratando de apoyarnos entre nosotros y ver que esto, digamos, que fluye un poquito más, porque sí es necesario que hayan más y al igual que los cantautores, apoyarse es algo elemental, porque si no, pues prácticamente nos quedamos y viene, digamos que por ejemplo, los podcasts de México, de Sudamérica, de cualquier otro lado del mundo y nos vienen a conquistar aquí. Exacto, ¿no? Y está súper bueno eso de los podcasts acá. Yo soy full fan de los podcasts, pero este, no siempre oigo podcast nacional, la verdad. Claro, Siempre, o claro. sea, he escuchado de México, pero sí, la verdad es que sería bueno tener podcast porque puedes hablar de todo, ¿verdad? Y que más gente se vaya animando e irse apoyando, ¿verdad? Así que felicitaciones a Proyecto Chachalaca porque están haciendo el trabajo. Sí, mira, ya vamos ahí por el capítulo 46, mira, el segundo round con Carol 46. Hills. Ya. Yeah. Bueno, Carol, ¿tú utilizas tu música para mandar algún mensaje? ¿Tratas de conectar con tus seguidores a través de tu música? Sí, sí, pero sabes, no es algo que yo haga conscientemente, sino que por el hecho de que toda mi música es inspirada en mis vivencias humanas, que probablemente más de alguna persona ha vivido cosas parecidas, siento que a partir de ahí es donde he podido conectar con la gente, desde mis vivencias. Pero una de las cosas que a mí me gusta de la música es que al final la gente entienda lo que quiere entender, agarra lo que quiere agarrar. Y cuando yo saco las canciones ya no son mías, o sea, siguen siendo mías, pero la gente las adapta a su propia vida. Entonces, siento que sí, aunque no lo ande buscando en sí, eh, obviamente busco conectar con las personas a través de las experiencias que tengo. Ok, definitivamente. La verdad es que sí, mira, hay canciones muy, muy interesantes y con las que uno se puede sentir así como bien vinculado respecto a su vida personal. Bueno, Carol, Ujú. háblanos un poquito acerca de las premiaciones y cómo funcionan esto. Bueno, primero que nada, yo quiero que entendas que soy un nulo en muchos aspectos aquí del mundo artístico, pero tengo Claro. mucha curiosidad. ¿Cuáles son las premiaciones aquí en El Salvador? Fíjate que tengo entendido que han habido diferentes intentos de premios antes de cuando yo empezaba a hacer música, los tales premios Subterránica, que eran como los más grandes de la industria, digamos, del rock, que creo que lo hacía Radio Femenina. Nunca fui a una premiación de eso, yo solo me escuchaba en el periódico o en la radio. Luego ya más para acá los premios que están ahorita vigentes es Premios Música 503, ya van para 4 años y que han ido como posicionándose como los mejores premios de la música nacional. Eso es como lo que ellos aspiran a hacer y ese es su eslogan, por así decirlo. Pero también hay otros nuevos, que es Elemento 7 o otras iniciativas donde he visto que están enfocándose en los artistas urbanos, Ah, ¿verdad? ok, Porque al principio Música 503 era como más para el artista pop.
digamos. Y luego Elemento 7 está enfocado en su rubro de artista urbano, el reggaetonero, hip hopero y así. Y entonces ahorita están coexistiendo estos dos premios. Yo he tenido la oportunidad de estar en todos los premios Música 503 y he visto el crecimiento realmente. Y Qué siento que interesante. este ha sido una, no sé si es como una curita a la música nacional, pero sí siento que el hecho que hayan premios y que las personas encargadas estén dándole tanto esmero a eso para poder reconocer la música nacional trae como una dignificación de nuestro trabajo, quieras o no, o sea, todos los que hacemos música, creamos contenido, somos creativos, buscamos la validación de nuestro país, aunque digamos que no es cierto. Entonces, que haya unos premios nacionales donde te van a entregar una estatuilla por algo que vos hiciste, siento yo que es algo que te motiva y más que todo las generaciones que empiezan, te motiva a seguir trabajando, a hacerlo mejor, te sentís reconocido, algo que muchos artistas no vivimos, pues, o sea, vivimos al contrario, sentimos el rechazo de la gente Claro. y que las puertas se nos cerraban y teníamos que aprender a darnos esa validación nosotros mismos. Entonces, al tener estos premios, siento yo que hace como esa reparación a la deuda que tiene El Salvador con el artista salvadoreño. Sí, entiendo. Que la verdad son necesarios porque visibilizan y dan este como, ¿cómo se dice? Este reconocimiento al esfuerzo que se realiza. Es muy, muy, muy necesario al final de cuentas. ¿Y Sí, cómo sabe, funcionan? Adelante, dale, dime. dale. No, lo que te iba a decir es de que no sé por qué el salvadoreño tiende como necesita la validación, perdón, necesita la validación del otro para que diga que el salvadoreño es bueno. Entonces siento yo que estos premios sirven para poner en el foco a los artistas para que ya el público en general diga, bueno, ¿y quién es este para que le den un premio? Entonces lo ponen en el mapa, digamos. Ujú. Ok. Así se dan a conocer los artistas también aquí en El Ujú. Salvador, mira. Sí. Ahora, ¿cómo funcionan estas premiaciones? Porque nosotros hemos, por ejemplo, para los Grammy se dice, bueno, y la academia premia a tal persona. ¿Qué es la academia? ¿Quiénes son estas personas que seleccionan, las que se encargan como de evaluar la música? ¿Quiénes son? Pues en el caso de Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación es como una asociación de músicos, pero estaba viendo que se consideran las asociación de músicos más importantes de Latinoamérica y de casi que, sí, de Latinoamérica y del mundo, por así decirlo. Es una asociación de diferentes músicos y miembros de la industria musical, porque no solamente son músicos o cantantes, sino ingenieros en audio, managers, o sea, gente que trabaja en la industria musical. Entonces, este grupo de personas la constituye la industria musical. Una Shakira, por ejemplo, una Karol G, todo el equipo de trabajo de esta gente, o sea, Emilio Estefan, Gloria Estefan, todo ese tipo de gente que vos ves son parte de esta asociación y son, en el caso de Latin Grammy, son estos miembros votantes los que eligen las nominaciones, ¿verdad? O sea, que ellos tienen su asociación, aceptan a los que consideran que pueden aportar a la música latina desde su contexto y puede ser miembro asociado o miembro votante. Entonces el miembro votante tiene la potestad de poder votar. Obviamente, pues como todas asociaciones hay un comité, tengo entendido que hay un comité que filtra los primeros artistas para luego empezar una primera ronda de votaciones. Y luego todos los miembros votan y cuando se cierran las votaciones hay otro comité que filtra otra vez y luego salen las nominaciones. Así Ok. funciona a grosso modo. ¿Tú estás formando parte ahora de esta Asociación Internacional de Músicos? Sí, sí, desde el año pasado soy parte de la academia. Yo estoy súper contenta porque, como te decía, tenía una idea de que los salvadoreños no podíamos llegar a eso por nuestro contexto y toda la historia de verdad que nos ha sucedido. Pero realmente era más cuestión de que no teníamos información, más que la capacidad era no sabíamos cómo ser parte de la academia.
A mí me explicó alguien que no era salvadoreño, o sea, yo fui a preguntarle a alguien que ya estaba dentro, que ya estaba trabajando con los grandes de la música, le pregunté, ¿y cómo puedo ser miembro? Y me dio un correo electrónico, no me dio mucho detalle, pero por lo menos me dio un correo electrónico donde preguntar, ya de ahí ya les pregunté directamente a ellos y ellos ya me dieron todos los requisitos. O sea, ellos realmente andan buscando gente que haga música, eso es lo que les interesa. ¿Verdad? O sea, tenés que tener X cantidad de canciones, o sea, tenés que ser un artista que esté enfocándose en hacer música original. No es tanto como una persona que no tenga ni una canción, ¿sabes? Ya Entonces, por eso comprendo. es que es más complejo entrar, pero hay muchos ¿Qué otra? salvadoreños. ¿Qué otra? Vamos a ver. Tienes que ser cantautor. Tienes que estar dedicado Sí, a la música y estar idealmente y a sí. ver y tener como cierto número específico de canciones propias ya. ¿Qué Sí. otro requisito hay para poder formar parte de esta asociación internacional de músicos? Digamos, si no sos artista, compositor, tenés que ser manager o algo, pero que vos puedas comprobar que vos estás haciendo un impacto en la industria musical, o sea, que estás trabajando con alguien. Eso es básicamente. Y si sos compositor o cantante, tenés que demostrar que, por ejemplo, te están publicando en el periódico y tus números en redes sociales, o sea, que realmente está siendo constante. La constancia creo que es una parte muy importante, ¿verdad? Ok, Entonces, eso es las cosas que ven, ¿verdad? Alguien decide si entras o no entras. ok, muy bien. Bueno, tengo entendido que tú tuviste un galardón en los premios 503 Uh -huh. de la música salvadoreña. ¿Nos puedes explicar qué se siente ganar algo así? ¿Qué se siente ese reconocimiento? Fíjate que fue un momento bien bonito porque no lo esperaba. O sea, yo ya sabía que me iban a dar un premio por la trayectoria musical. Me sorprendió también porque, como te digo, he hecho muchas cosas para la escena musical, desde lo que te dije, tener un colectivo, crear contenido para promover la música nacional, ser una persona que tiene una postura bastante tajante, o sea, tajante con respecto a crear música original, pero nunca imaginé que me fueran a tomar en cuenta por lo que yo era para darme un premio así. O sea, yo digo, hay otra gente, quizás está haciendo más cosas, ya ves, el síndrome del impostor ahí, Claro. ¿verdad? Pero se sintió bien bonito. Pero el que me sorprendió fue el de cantautora del año, porque yo dije, híjole, no estoy haciendo nada, según yo, no estaba haciendo nada. Porque fue un año bastante complejo para mi salud, entonces pues me estaba como sacando mis canciones, pero al mismo tiempo estaba yendo al médico y un montón de cosas, entonces para mí yo decía, yo no estoy haciendo nada, no estoy haciendo shows, ¿por qué me van a dar un premio? O sea, me sorprendió muchísimo, pero pues, o sea, quienes me dieron ese premio consideraron de que yo destacaba por sobre todos los cantautores que estaban nominados. Entonces, se sintió bien bonito, la verdad. Era la primera vez que me premiaban por algo. Este, como te digo, este camino de la música ha sido para mí una experiencia de ir trabajando mi propia estima, porque ha sido una cosa de tengo que confiar en mí misma, tengo que creer que yo hago las cosas bien, porque hay mucha gente que te dice en tu cara, no servís, vos no sos cantautora, o sea, y eso te jode la mente. Entonces, Sí, ¿qué te digo? A mí me siguen sorprendiendo esas cosas, ¿sabes? Sigo trabajando en eso, pero fue un momento bien bonito, la verdad. qué La bueno. verdad que sí. ¿Qué se siente subir ahí arriba y ver? Yo, te soy sincero, yo no me lo puedo imaginar. Yo tal vez me hubiera muerto de la vergüenza, de la pena, no sé, pero ¿qué se siente subir ahí? Mira, yo lo que recuerdo es que no hallaba qué decir. No hallaba qué decir porque estaba enfrente de todos mis colegas y como te digo, no es que yo sea chera de mis colegas, pues, o sea, yo sé que hay gente, Claro. ¿verdad? Es bien Sí, sí, especial, sí, pero sí, sí, se sin siente duda. bien, sí, sentí bien interesante que toda la gente estuviera aplaudiendo. Usualmente en mis recuerdos de niña, cuando yo pasaba, que me daban un premio, nadie me aplaudía, por ejemplo. Entonces era Ok. como todo en silencio. Entonces sentí extraño que mis propios colegas me estuvieran aplaudiendo porque era como, esto es serio, esto está pasando. Pero estuvo bonito, la verdad. La verdad que sí, les acepté con mucho cariño el premio y voy a seguir igual, lo voy a seguir aplicando, ¿verdad? En las
en esta próxima entrega de los premios, gane o no gane, pues no importa, ¿sabes? Pero ya tener ese primer reconocimiento, nunca había ganado nada en mi vida, fue como, wow. Entonces se sintió bien. Qué genial. Me, Sí. me agrada definitivamente. Vamos a ver, pero hay algo que me empieza a producir bastante ruido en la cabeza y es esto del ambiente de la industria musical. Como ya lo estás diciendo, pareciera que hubiera como mucha, vamos a ver, no sé si decir envidia o diferencias, yo diría más bien diferencias entre artistas. Primera pregunta tal vez sería, ¿a qué crees que se deba? Ya discutíamos en otros capítulos que tal vez es que hace falta oxígeno aquí en El Salvador o somos muy pocos salvadoreños y que de pronto se pelean por la audiencia, se pelean por tener más adeptos, por así decirlo, no sé, no sé. Y la segunda pregunta tal vez sería, ¿qué se puede hacer en el ambiente de los músicos salvadoreños, de los artistas? Bueno, no solo de los artistas músicos, sino que de todas las áreas del salvadoreño como para que pudiéramos coexistir de mejor manera y en vez de sabotearnos, tratar de echarnos la mano para salir adelante. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, yo creo, es que todo tiene que ver, ¿sabes? Con la parte emocional de uno. Yo creo que a veces nosotros proyectamos nuestras inseguridades al otro, ¿verdad? Y entonces si vos te pones en ese plan así súper, súper feo con alguien, es porque vos te sentís inseguro y querés resaltar, o sea, como dicen, cuando la gente se cree demasiado, es por el contrario, se siente muy poco, entonces necesita como compensar. Siento que puede ser eso. También yo más de alguna vez lo habré dicho, siento yo que como salvadoreños nos hace falta muchísimo en trabajar en nuestra autoestima. O sea, yo creo que en eso radica el poder tener una buena visión de uno mismo, creo que hace que vos también puedas respetar al otro. Obviamente somos seres humanos, tenemos envidias y todo, ¿verdad? Siempre alguien nos va a ocasionar algo porque ella lo tiene y no yo, por ejemplo, o por él, porque él lo tiene y no yo. Pero ir como reconociendo esas cosas y ir como tratando de decir, bueno, si esta persona lo tiene y alcanzó algo, no significa que me está quitando a mí la oportunidad, al contrario, es si yo lo puedo ver en esa persona, yo también lo puedo lograr. Esa es como una de las cosas que yo personalmente trato de decirme a mí misma cada vez que me encuentro en esa encrucijada. Digo, no, no tengo nada en contra de esta persona, soy yo la que estoy como teniendo toda esta serie de inseguridades, pero no quiere decir que esta persona me esté robando algo, es simplemente que es el momento de esta persona y va a llegar mi momento. Hay para todos, ¿verdad? Creo que eso es una de las cosas que tenemos que ir entendiendo, que hay para todos, Ya. podemos coexistir, hay oportunidades para todos, pero hay oportunidades que se necesitan construir en conjunto. Pero por eso te digo, hay que trabajar mucho en la autoestima. O sea, hay que trabajar en uno mismo. Si no, vas a ir por la vida como queriendo joder a la gente y es porque vos tenés como rollos internos que no, o sea, ni Correcto. te entendés, pues. Vea, eso diría yo. Ok, para quien nos está escuchando y tiene esa actitud, revísense por favor. Pero sí, la Sí, verdad es que muy interesante lo que estás diciendo, porque es cierto, es un mecanismo como de defensa cuando uno tiene la autoestima baja, de querer bajarle la autoestima a los demás como para sentir que todos están al mismo nivel. Es como para exacto. decir, ni yo ni vos, los dos al piso, una cosa Sí, bien no, bien terrible, cuando fea. realmente no hay enemigos en eso. No debería de haber enemigos en eso. Así es, pero hay gente que de plano sí, no, no, pues no cambia y simplemente uno se tiene que alejar de esos entornos, por propia salud, ¿verdad? Mental. Si tu entorno, porque yo he escuchado bastante gente exitosa que dice, si tu entorno no es nutritivo, no te apoyan, porque tenés que insistir en seguir en esos entornos, hay que salir. Ese es Hay que otro, zafar. sí, exacto. Hay otra cosa también es que tenemos que entender quizás, ¿verdad? A veces el salvadoreño, como vos decís, quiere el mismo, se pelean por el mismo pedazo, pero el mundo es súper grande. Ahora con el internet las barreras cada vez son menos, entonces ¿cómo se llama? Si el mundo es más grande, hay oportunidades para todos, entonces siento yo que vos podés ir como haciendo eso, ir como expandiendo tus horizontes. Ok. Ok, Ujú. mira, hablando ya de plataformas, ¿cuál consideras que es la importancia de estas plataformas digitales para el desarrollo del artista salvadoreño? Fíjate que es súper importante, mira.
eh, es a veces bastante... Espérate, déjame rephrase this. Es súper importante y yo sé que es salirse de su zona de confort. Ya, espérate. ¿Hola? No, no te escucho ahorita. ¿Y ahora? Ahora sí te Ah, escucho. va, ok. Lo que te decía era que es súper importante las redes sociales y muchos artistas y en general las personas que quieren darse a conocer no nos cuesta a veces hacer el trabajo porque es un trabajo más. Te imaginas un artista tiene que, perdón, un artista tiene que grabar, componer, tomarse fotos, pensar en su imagen, pensar en el marketing y luego le agregas otra cosa más. O sea, necesita tener presencia en Reels, TikTok, en Ah, sí. YouTube. O sea, ¿te imaginas? O sea, ¡ah! Pero es parte del trabajo que hay que hacer, ¿sabes? O sea, hay que hacerlo. Y creo que ahora no es excusa decir, ¿verdad? Pero es que no tengo tanto dinero. Si vos tenés un celular, como sea, vos podés empezar a grabarte. Y ahora, como yo he visto con otros artistas y creadores de contenido, hay mucha gente que ha logrado streamings, millones de streamings, sin utilizar publicidad, o sea, sin gastar en Facebook Ads, YouTube Ads, solamente metiéndole al formato vertical. Eso te quiere decir que entonces están democratizando más este tipo de plataformas el acceso pues a este tipo de contenidos y que es con una buena estrategia, prueba y error y constancia puedes tener resultados. Créeme lo que yo he tenido resultados que no tenía en 9 años de carrera. Te lo prometo. O sea, hay oportunidades que se han abierto solo porque estoy ahí, que nunca hubieran sucedido si yo hubiera dicho, ay no, ¿para qué? O sea, lo pensé, pero, pero dije, no, démosle. Ok, ok, sin duda. De hecho, las redes sociales creo que han venido a aportar, a democratizar, como vos decís, el acceso a este tipo de ambientes musicales y como también estás diciendo, creo que es hoy en día más de dedicarse, darle un poquito más de esfuerzo para poder tener más resultados que en el pasado, porque antes sí se volvió un poquito más complicado con los medios masivos a través de radio y televisión. Tuvimos la Así es. oportunidad de poder hablar con un locutor de la radio, fíjate, hace unos, ¿qué te diría yo? Hace unos meses y comentaba esta misma preocupación o inquietud, porque es que en la radio no se da la oportunidad a nuevos cantautores, cómo no se pone nueva música y esto, ¿verdad? Y él me dijo algo bien interesante, mira, sí se da espacio, me dice. De hecho, hay una ley que te dice que tanto porcentaje de la música que se tiene que reproducir tiene que ser nacional, me dice. Pero el problema muchas veces es que el artista salvadoreño, y eso también sí es un problema, que no tiene, digamos que la calidad, no artística, sino la calidad técnica a la hora de ir a presentar la música. Y esto ya de por sí, o sea, vamos a ver, el encargado, el editor de la radio, por así decirlo, el productor puede decir, no, no lo vamos a pasar porque no cumple con el tiempo, no cumple con la calidad, no cumple con el formato, no cumple con esto. Tal vez el audio o la letra pudiera tener, digamos que ciertos temas que en radio se tienen que censurar por esto mismo de la observación gubernamental, que hay, digamos que una protección para digamos que ciertos rangos de edades. Entonces ahí ya se vuelve complicado, pero creo que estos medios digamos que plataformas que podemos utilizar hoy en día permiten un acceso un poco más libre. Por ejemplo, y eso era lo que hablábamos ahí con el locutor, el Pelusa. Él decía de que en la radio uno no puede decir malas palabras y si dice malas palabras ahí mismo tiene que pedir disculpas. Pero aquí en el proyecto, bueno, en el podcast, sí, hay que aceptar que somos algo soeces a veces, pero eso es algo también cultural de nosotros. Tratamos de no ser así un turbolenguaje salvaje Claro. salido de lo más recóndito de... pero sin duda creo que es un poquito más libre y al ser un poco más libre creo que conecta un poco más con quien escucha porque quierase o no, las personas somos así. No somos, en la vida real, no somos censuradas por nadie, salvo por Exacto. nuestro ambiente, nuestro trabajo, pero ya con nuestras amistades, con nuestra familia, somos, digamos que un poco más libres a la hora de hablar, a la hora de compartir. Sí, definitivamente. Es que es todo un tema, la verdad que siento que todavía las radios están un poco cerradas, ¿verdad? Creo que ha de haber apertura, ¿verdad? Pero a veces también cómo llegas hacia ellos, ¿verdad? O sea, también ese es otro tema, ¿verdad? Porque yo he buscado radios
que yo sé que están activas en Instagram, por ejemplo, pero no me contestan, no me dan una respuesta. Au. Entonces, vos buscas y no te contestan. Entonces, bueno, yo tomé esa decisión, dije, ok, si la radio no me está sonando, entonces, bueno, vamos a tomarnos estos espacios de TikTok, Reels, y lo vamos a hacer. A veces sí me doy cringe haciendo tanto video, pero digo, o sea, no, o sea, empiezo otra vez. No, Carol, ¿por qué sigues haciendo esto? Es que nadie te está viendo. Pero digo, no me Te importa. aseguro que ese es el mismo cringe que yo tengo a la hora de escucharme. Entonces dije, no importa, lo vas a subir y no importa, o sea, porque he visto que dicen que las personas que tienen éxito en internet son las personas que no tienen miedo a dar cringe. O sea, hacer el ridículo, a que la gente diga, este maje está loco y estoy harto de estar viendo el mismo video. Pero mira, las canciones virales que yo he visto en TikTok me las han metido como en 30 videos en el mismo rato. Y entonces, y ese creador de contenido no tiene miedo de estar posteando 30 veces el mismo pedazo, ¿sabes? Entonces aprendo yo ahí de que aunque yo me sienta incómoda, a veces está bien como navegar en esa incomodidad y hacer las cosas que tienes que hacer, o sea, lo que te toca. Juela. Nunca lo había visto así, fíjate. Yo tal vez no estaría tan dispuesto a muchas cosas, pero creo que Ujú, cada quien, y de hecho es algo claro, respetable, es una decisión personal. También claro. considero que tu contenido es muy diferente a otros contenidos que están vacíos, por así decirlo, porque hoy en redes estamos teniendo ese problema de que es más, por ejemplo, alguien haciendo un video bailando, que no estoy en contra de eso, pero tal vez no están abonando mucho a, Sí, digamos que la cultura, al conocimiento, al desarrollo personal, y de pronto vos ves otros videos de coaching, todos salidos y subidos de temas que también vos decís, tampoco. Todo está así como un bombardeo ahorita y prácticamente vivimos prisioneros del TikTok y vivimos prisioneros de los Reels, de los Shorts, prácticamente porque uno trata de salir de eso y le da para atrás y aparece otro y este no lo he visto. Y así es una cosa bien sí, complicada. definitivamente. Mira, ese fue uno de mis retos, cómo lograba crear contenido genuino en una plataforma que yo decía, si solo me aparecen personas bailando y contenido que no me gusta, fui aprendiendo, como hemos hablado, o sea, siento que el Internet bien utilizado democratiza las oportunidades, entonces dije, bueno, para todos hay. Y entonces delimité mi contenido, dije, esto es de lo que yo quiero hablar, porque también el problema de las redes sociales es de que alimentan muchas inseguridades tuyas. Entonces, si vos estás en un momento muy vulnerable, decís, yo quiero hacerme viral, quiero que la gente me observe, es incluso como llegar a salirte de tus propios límites y estándares y ponerte a grabar un video bailando que no está malo, pero no lo hiciste con la conciencia de que estás disfrutando eso, sino porque todo el mundo lo está haciendo, lo vas a subir vos. Ok. Entonces es como, es bien complejo, ¿verdad? Porque también siento yo que el uso de las redes sociales está disparando un montón ansiedad, depresión, comparaciones. Entonces, como todo hay que usarlo con responsabilidad. O sea, y uno como creador de Claro, contenido también tiene que ponerse a pensar que uno tiene mucho que ver también. Por eso yo trato de crear contenido con responsabilidad, porque yo entiendo que lo que yo digo, lo que yo hago puede influenciar a otra persona. Hay que ok. hacerse responsable también. Excelente, la verdad es que sí. Eso es, como te digo, parte del problema que estamos viendo y por eso te decía, tu propuesta en redes sociales es una cosa que sí aporta, considero yo, aporta la música, quien quiere iniciar, está libre de ese, vamos a ver, esa intención perversa de querer solo conseguir seguidores a diestra y siniestra. La verdad es que es muy válido y muy correcto, pienso yo. Claro, Bueno, bueno, Carol, para ir terminando esta primera parte de este capítulo, porque tenemos una sorpresa, me claro. gustaría que nos comentaras sobre tu nueva producción, este disco que has publicado este año. El 1 de agosto me parece que salió, que se llama En mi habitación hace unos días. Todavía está caliente en Spotify. Así que nos podrías hablar un poco de él. Son 8 canciones, me parece. Y Sí, tenemos una canción en japonés. así es. Pues mira, mi habitación es un proyecto que nace en pandemia. Eh, Tenía demasiado tiempo libre y no podía hacer mucho más que hacer música. Entonces, en ese contexto, pues me puse a hacer canciones y muchas de las vivencias que tuve dentro de la pandemia las
coloqué en música, pero bien curioso que tengo canciones que hablan ahora, hablan de ansiedad, hablan de depresión, hablan de toda esta serie de emociones que la mayoría de personas experimentamos en pandemia, pero lo digo de una forma bien bonita, o sea, no sé, siento que a veces pintan a la ansiedad y la depresión de que todo tiene que sonar como triste. Y no necesariamente, poder darle un twist a la música y hacerlo en una canción alegre. Entonces eso es lo que me gusta de este disco, que he podido como hablar de este tipo de temas de salud mental que yo he experimentado y que la gente puede conectar, pero al mismo tiempo no estancarme en como, bueno, tenemos ansiedad, no salgamos de ahí, sino que también dejarle un mensaje de alegría, un mensaje de reflexión, como en la canción Las cosas como son, ¿verdad? Que la idea de la canción era decirle a la gente, el presente es lo único en este momento, o sea, Mara, vivamos, esto es lo que es, mañana no sabemos y aunque da terror analizarlo, o sea, las cosas son así. Entonces ese era como mi mensaje, no quería hablar de ese tema de una forma tan sombría, sino quería hacerlo con alegría y quería hacerlo de una forma súper sencilla. Entonces esa canción es muy profunda, pero es súper sencilla, o sea, lo hice así, como a propósito. E igual, otra canción que se llama Estaré Ahí, es una canción que es reggae, como reggae pop, y que habla también de cómo acompañar a una persona que tiene ansiedad. Porque yo digo en una parte, en las noches con ansiedad, tomaré tu mano y buscaremos respirar, no sé qué, no me acuerdo muy bien, pero eh, comparto unas anécdotas de cuando estábamos en la pandemia y yo tenía ataques de pánico porque tenía miedo de dormirme. Pero eso no lo digo textual, sino que me gustó poder endulzar un poco ese tema y dárselo a la gente que lo entendiera así. Entonces alguien me decía, a mí me encanta esa canción porque habla del amor con empatía. Entonces, este disco es muy empático y quería que fuera diferente a toda la música que hacía. Porque la gente me colocaba como, ah, Carol, la que hace música romántica. Y yo, no, o sea, no quería encasillarme en eso. Sí, 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 te Estaba entiendo. en otro momento de mi vida donde ya mis letras me demandaban ser más existencialista por la Oh, razón. claro. Entonces, siento que en este disco, como pude sacar muchas de esas emociones que no tenían nada que ver con el amor romántico, sino, por ejemplo, ese amor con empatía, como si un familiar tuyo o un amigo, un hermano está pasando por la ansiedad, ¿cómo lo puedes acompañar? ¿Verdad? O mi otra canción, Está bien no estar bien, donde ya hablo más sobre la depresión, porque mucha gente perdió muchas cosas en la pandemia, yo no pude trabajar en la pandemia, ni de mi profesión ni de la música, y entonces eso genera frustración, te sentís una persona inútil. Entonces, bueno, yo como músico dije, bueno, no puedo hacer mucho, entonces me voy a poner a hacer música. Y quería plasmar esos sentimientos así súper crudos en una canción. Entonces, esa canción puede ser bastante, genera mucho ruido a personas que tienen muy poca apertura de mente, porque dice cosas súper Comprendo. fuertes. Entonces, es un disco muy, muy profundo y es un disco muy diferente a mis otras producciones, porque de hecho lo hice con menos presupuesto. Esa es otra de las cosas que se diferencia de mis otras producciones, es que tenía menos presupuesto para el disco, pero eso no me impidió hacerlo, ¿sabes? Ese es otro de los grandes aprendizajes de este disco, que yo pensaba que yo tenía que tener, ponerle $5,000 a la mano para poder hacer un disco y me di cuenta que sí, se necesita $5,000 para hacer un disco, pero no lo tenés que tener todo de un solo. O sea, ese solo era una excusa para decir, no, no lo voy a hacer porque no tengo $5,000. No, sino vas encontrando la gente que te va a ayudar, que te va a decir, mira, no te preocupes, lo vamos a hacer por cuota, vos pagame como podás. Ok, Eso sucedió. Entonces, ese tipo de facilidades, ese tipo de apoyos entre las personas de tu equipo es súper valioso, ¿verdad? O sea, yo pude terminar este disco porque mi productor me permitió pagarle cuotas. O sea, estábamos en un momento bien cabrón de la pandemia. O sea, decime, vea. Fue claro, definitivamente. lo primero que me dijo, mira, o sea, aquí estamos para ayudarnos. Así que no te preocupes. Y así, o sea, yo me rebuscaba por trabajar
Y yo iba pagándole así de a poquito ese disco y en sustitos y de repente ya lo pagué todo. Y así mi fotógrafo también, o sea, por sustitos, no te preocupes, Carol. Y hicimos un plan de pago y lo hicimos así. O sea, ¿quién en estos tiempos, verdad? O empresas te dan esas facilidades. Entonces, este disco no hubiera sido posible sin el apoyo de las personas, ¿verdad? Que hicieron posible que yo tuviera que preocuparme menos por el asunto de cómo me consigo toda esta cantidad de dinero, ¿verdad? Sino, Claro. hagámoslo. Y esa es la realidad, o sea, yo entiendo por qué a los artistas a veces les cuesta grabar, o sea, no es barato, pero tampoco quiere decir que necesites el montón de dinero para sacar un disco. Yo conozco a un artista de Noche de Cantautores que se llama Salvador Cross, que él va a sacar su disco, tengo entendido, pero él lo hizo solito y no tiene las mismas oportunidades que yo tengo, ni tiene los recursos que yo tengo, pero eso no le ha impedido hacer música. Entonces, esos son de las personas que uno tiene que aprender, que a veces Ok. es la mentalidad de uno la que impide las cosas, no los recursos. Ok, mira qué interesante, la verdad es que está muy bien, fíjate, eso creo que viene a hacer un poco la ruptura del paradigma salvadoreño de no te voy a ayudar si no me está ayudando a mí esto, si no me produce mucho o incluso me duele ver que estés en ascenso, ¿verdad? Y realmente el apoyo que te han dado creo que ha sido crucial para lograr este triunfo que has tenido como artista. Sí, Bueno, así es. Carol, creo que con esto vamos a ir terminando el capítulo. Para quien nos está escuchando, les queremos anunciar que el día de mañana, viernes, estaremos haciendo una grabación que va a ser como la primera versión de Chachalaca Lives, por así decirlo. No sé cómo se va a llamar ese asunto, pero el objetivo es poder, digamos que grabar parte de canciones de Carol Hills a capela. Vamos a hablar un poco acerca del significado de cada una de estas canciones y pues es como una extensión de este capítulo, pero este capítulo queda un poquito corto con ese objetivo. Así que, Carol, no sé si quisieras compartir un último mensaje a quien nos escucha, ya sea a la escena musical o tal vez a quien te sigue y quiere saber un poco más de ti. Pues bueno, mi último mensaje para cerrar quizás sería para el público en general. Busquemos ser felices, hagamos lo que nos gusta. Yo creo que vale toda la pena del mundo. Y nada, gracias por haber sintonizado el proyecto Chachalaca. Ha sido un placer para mí estar con vos, Salvador. Sigan este proyecto, que de verdad que van con todo. Ahí vamos, despacito, como una tortuga, pero también con buena onda, como un capibara. Así que muchas gracias, Súper. Carol. Y bueno, este capítulo solo me bastaría decir que tuvimos algunas dificultades para poder reunirnos en persona, pero creo que el contenido es muy, muy importante y también mucha sustancia para quien quiere iniciar o quien decide continuar su vida como artista musical en El Salvador. Así que, bueno, con eso estaríamos terminando el capítulo número 46 de Proyecto Chachalaca, el segundo rounds con Carol Hills. Así que nos escuchamos pronto. Adiós. Adiós.